El día de hoy vamos a hablar del infierno, con una pequeña introducción desde el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice la doctrina católica en el Catecismo sobre el infierno? Dice, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Salvo que elijamos libremente amarle. ¿Qué es libremente? Con nuestra capacidad de elegir entre el bien y el mal. La libertad consiste sobre todo, son muchas cosas la libertad, pero sobre todo consiste en nuestra capacidad para elegir entre el bien y el mal. Como dice la Escritura, mira, pongo ante ti el bien y el mal. Y luego dice inmediatamente, elige el bien para que vivas. La libertad consiste sobre todo en elegir el bien, en elegir a Dios, en elegir lo bueno, la bondad. Parece una paradoja, pero solamente en elegir el bien podemos conservar nuestra libertad. Solamente elegir el bien nos hace realmente libres. Bueno, pero entonces si elijo el mal, ¿no soy libre? Sí, soy libre para elegir, pero una vez que elijo el mal, entonces me esclavizo, me hago esclavo del pecado. El pecado esclaviza, pierdo mi libertad, me hago esclavo del mal, de la maldad. Por lo tanto, dicen algunos pensadores, ¿verdad? La única manera de ser libre y seguir siendo libre es elegir el bien. Dato curioso, elegir el bien nos mantiene libres, elegir el mal nos hace esclavos. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Como dice la carta de Juan, primera epístola de Juan, quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. El que odia a su hermano es un asesino. El que no ama permanece en la muerte. Es decir, elegir odiar, elegir aborrecer a los demás es rechazar, por lo tanto, a Dios. Si elegimos a Dios, elegimos el bien, elegimos amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si elegimos odiar, odiamos al prójimo y odiamos también a Dios. Y terminamos odiando la vida. Nos hacemos enemigos de la vida. Y de hecho, pues es lo que hemos construido, una cultura de muerte. Hemos construido una civilización de la muerte. Amamos la muerte y odiamos la vida. En todos los aspectos, ¿verdad? Desde el nacimiento, desde la concepción con el aborto, hasta la vejez con la eutanasia y durante toda nuestra vida, pues mediante todo lo que vemos, ¿verdad? El crimen, matar, secuestrar, abusar, trata de personas, todas las cosas más horribles que podemos hacer porque odiamos la vida, porque odiamos a Dios, odiamos al prójimo, rechazamos el amor y convertimos el placer y el dinero y el poder en nuestro propio Dios. Y por dinero somos capaces de hacer las peores atrocidades. Las peores atrocidades, y no solo por dinero, también por simple placer. Por simple placer somos capaces luego de acabar con la vida de una persona. Y todo esto es porque hemos elegido el mal. Hemos rechazado a Dios. Hemos rechazado el amor y decidimos odiar, decidimos aborrecer. Odiamos la vida. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. Mateo 25, 31 al 46. Cuanto hiciste con alguno de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Venid, benditos de mi Padre. A los de la derecha y a los de la izquierda, malditos, les dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Es decir, rechazar el amor, rechazar la compasión, odiar a nuestros hermanos,
odiar al prójimo, no ser capaces de compadecernos y de amarlos a los demás, sobre todo a los más sencillos, a los más humildes, a los más desprotegidos. Los más humildes, los más pobres y los más desprotegidos, curiosamente, son los niños, son los más sencillos, los más inocentes. Pues a ellos también hay que socorrer, sobre todo en esta época moderna, en el vientre de su propia madre, ¿verdad? Incluso ahí los tenemos que socorrer, porque ahora hasta ahí corren peligro. Los más sencillos, los más humildes, los más pobres, los más indefensos, pues son los niños. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre. Permanecer separados de Él para siempre. Eso es morir en pecado mortal. Permanecer separados de Él para siempre. Y lo peor de todo, por nuestra propia y libre elección, porque yo así lo decidí, porque yo quise rechazar el amor, quise rechazar a Dios, quise odiar a Dios, odiar a mi prójimo. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Yo mismo libre y voluntariamente rechazo a Dios, rechazo el amor de Dios, rechazo el perdón de Dios. De hecho, Jesús va a decir, el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en esta vida ni en la otra. Ni en esta vida ni en la otra. El pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Cómo podemos comprender eso? Porque el pecado contra el Espíritu Santo, como está discernido en la Iglesia, es no confiar en la misericordia de Dios, no creer en el perdón de Dios. Cierro mi corazón al amor, cierro mi corazón al perdón, a la misericordia. Y como yo libre y voluntariamente me cierro al perdón de Dios, entonces Dios no puede perdonar. Ese es el gran pecado contra el Espíritu Santo. Dudar de la misericordia de Dios. Creer que Dios no me puede perdonar, que Dios es incapaz de tener misericordia de mí. Y eso cierra mi corazón. Y por eso no se puede perdonar, porque yo ya me cerré al perdón de Dios. Yo ya dudé de que Dios sea misericordioso, de que Dios me pueda perdonar. Entonces yo libre y voluntariamente me separo de Dios. Y esto es lo que se designa con la palabra infierno, la autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. El pecado mortal, pues, es rechazar el amor de Dios. La muerte, lo único que va a hacer es eternizar mi elección. Yo decidí vivir alejado de Dios. Ese es el pecado mortal, sabiendo que estoy rechazando a Dios, lo rechazo voluntariamente y me atrapa la muerte en esa elección, en esa decisión que he tomado de rechazar a Dios. Y así como me atrapa la muerte, me atrapa y lo hace eterno. Eterniza mi estado de vida. La muerte lo único que va a hacer es eternizar el momento en el que nos atrape. Si nos atrapó en la comunión con Dios, eterniza ese momento de comunión con Dios, o esa vida, mejor dicho, toda nuestra vida de comunión con Dios, la eterniza. Pero si llevamos una vida de rechazo a Dios, la muerte lo único que va a hacer es eternizar esa elección de mi vida. Elegí vivir a espaldas de Dios, rechazando a Dios. Peor aún, ¿verdad? Como hemos escuchado de algunos pensadores, vivir como si Dios no existiera. Entonces eso es el infierno, vivir separado de Dios, pero por toda la eternidad. Jesús habla con frecuencia de la Gehenna y del fuego que nunca se apaga, figuras del infierno, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Como dice Jesús, no teman lo que puede matar el cuerpo, témanle a lo que puede matar el alma y el cuerpo, y arrojarlos
al fuego que no se apaga. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. A todos los autores de iniquidad, a todos los que hacen el mal. Allí dice Jesús, al final de los tiempos enviará a sus ángeles y los arrojarán al horno de fuego, y pronunciará la condenación: alejaos, malditos, al fuego eterno. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a los que aspira. Hemos sido creados para la vida, pero rechazar la vida, rechazar el bien, rechazar a Dios, nos hace vivir eternamente separados de Dios, separados de aquello para lo que fuimos creados. Y esa frustración es la que también nos va a ocasionar un gran sufrimiento, saber que fuimos hechos para la vida y que la rechazamos, libre y voluntariamente. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Cuando se habla del infierno, generalmente es para llamarnos a vivir con responsabilidad, a ejercer el uso de nuestra libertad con responsabilidad. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión, un llamado a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Es decir, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere nuestra salvación. Dios no quiere que nos condenemos. Busca nuestra conversión. Lo que Dios quiere es que nos convirtamos, que dejemos el mal camino y lo elijamos a Él. Elijamos el bien libremente, voluntariamente. No somos robots. Si fuéramos robots, pues nomás nos programábamos para que siempre hiciéramos el bien, ¿verdad? Somos libres y Dios quiere que todos se salven, que elijamos libremente el bien, la verdad, la bondad, que lo elijamos a Él. Y el camino para la vida es estrecho. Es estrecho porque implica conversión, implica sacrificio, implica renuncias. Si no creyéramos en el cielo y en el infierno, como dice San Pablo que decían los romanos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, hagamos todo lo que sea, pues mañana moriremos. O como hemos visto que reflexionaban los sapienciales, Eclesiastés, todo es vano. ¿Qué sentido tiene la vida si tanto justos como pecadores tienen el mismo destino? Y sin embargo viene Siráside, el eclesiástico, y dice, vale la pena ser justos, vale la pena vivir la justicia, elegir el bien, elegir la virtud, elegir a Dios, porque la muerte no es el final. La muerte no es el final. Eclesiastés, con esa sensación de que con la muerte se acaba todo, se cuestiona el sentido de la vida. Sirásida viene a decirnos, tiene sentido vivir eligiendo el bien, porque la muerte no es el final. Hay una recompensa para los justos y un castigo para los hacedores de maldad. Entonces sí vale la pena ser justos, elegir el bien. No da lo mismo. No es comamos y bebamos que mañana moriremos. No, hay un destino para todos nosotros después de la muerte. La muerte, pues, no es el final. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra,
mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos manden ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Al Lumen Gentium número 48. No sabemos ni el día ni la hora. Los textos bíblicos que hablan del final de los tiempos son análogos también al final de nuestro propio tiempo, el final de la historia y el final de nuestra historia, el final del tiempo, el final de mi tiempo, el juicio universal, mi juicio particular. Así como no sabemos ni el día ni la hora en que será el final, que Cristo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, tampoco sabemos ni el día ni la hora en que la muerte nos va a atrapar. No sabemos cuándo nos tocará el momento de la muerte. Por eso es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, preparados, prepararnos, estar alertas. Estar en vela es estar alertas, despiertos, porque no sabemos ni el día ni la hora. Estar preparados, llevar una vida digna, una vida de bondad, de misericordia, de amor, en la medida de lo que podamos, ¿verdad? Porque el mismo Jesús ha dicho, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? La carne es débil, no es pretexto, pero sabemos que vamos a caer en el pecado porque nuestra naturaleza está herida por el pecado, como hemos visto desde el principio, ¿verdad? El pecado original ha herido nuestra naturaleza. Tenemos una concupiscencia, una inclinación al mal, pero siempre tenemos la oportunidad de convertirnos, de retornar a Dios, de retornar al Padre misericordioso. La conversión es eso, es un retorno, ¿verdad? Es un giro, es desandar un camino y seguir en la dirección contraria. De hecho, pecado en la cultura hebrea es eso, errar el camino. Y la conversión es corregir ese camino que habíamos errado. Entonces, la conversión es ese reencaminarnos. Y siempre tenemos esa oportunidad. Por lo tanto, estemos preparados. Siempre tratemos de estar preparados para el último momento. De hecho, si ustedes rezan la liturgia de las horas, pues la oración de la noche, precisamente de las completas, nos prepara para el momento de la muerte. Es un examen profundo de conciencia, de arrepentimiento de los pecados, de revisar nuestro día, de implorar la misericordia y el perdón de Dios y descansar. Descansar con la idea, con la intención o con la visión de que algún día no vamos a despertar. Por eso la oración final de la liturgia de las horas, de las completas, es así. El Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Ustedes rezan la liturgia de las horas, que es acción salvífica de Cristo y de la Iglesia, porque es liturgia. Todos los días en la noche se preparan para morir, se preparan para la muerte. Nos preparamos para estar en vela ante el Señor. Hacemos un profundo examen de conciencia. Es más, no tiene nada que ver con la clase, pero ya me emocioné. Y vamos a verle cómo es la oración de la liturgia de las horas, ¿verdad? Completas. Y fíjense cómo empieza la oración. Dios mío, ven en mi auxilio. Es una invocación al auxilio de Dios. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Este tono implica ya un final inminente. Y como el final está inminente, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Y luego empieza un examen de conciencia. Así se reza la liturgia de las horas, la oración antes del descanso nocturno. Y empieza el examen de conciencia, hermanos. Habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y aquí es un momento de silencio, ¿verdad? Que se puede prolongar. No es como que nada más lo estamos leyendo, sino que en este momento es un examen profundo de conciencia en silencio y no vamos a continuar con lo que sigue hasta que no terminemos de analizar nuestra conciencia de todos nuestros malos actos del día y pedir perdón. Entonces viene el acto penitencial. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. Me confieso pecador. Es el acto penitencial, ¿verdad? Que ya conocemos. ¿Y cómo concluye esta oración? El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Estamos a punto del descanso nocturno como ya una figura de nuestro descanso eterno. Después viene un himno, ¿verdad? Hay varios himnos. Cristo, Señor de la noche, por ejemplo, que disipa las tinieblas mientras los cuerpos reposan. ¿Verdad? Cuando estamos dormidos, nuestros cuerpos reposan. Sé tú nuestro centinela. Así como nosotros cuando estamos dormidos los cuerpos reposan, cuando morimos también nuestros cuerpos reposan. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, cógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas. Y al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Así como esperamos el mañana, dormimos, descansamos y esperamos un nuevo día, también un día nos dormiremos al descanso para esperar el gran nuevo día de la resurrección. Tiene este doble sentido, el sueño, el dormir. De hecho, como ustedes han de saber, nuestra cultura cristiana ya no tiene sepulcros, ya no existe el sepulcro. El sepulcro está vacío. Los sepulcros ya no existen. Nosotros, en todo caso, tenemos cementerios. Y cementerios significan dormitorios en latín, ¿no? Cementerium es dormitorio. Un cementerio es un dormitorio donde están los que duermen. Como vimos en la liturgia, la niña no está muerta, sino que duerme. Niña, yo te lo mando, levántate, dice Jesús, ¿eh? Es decir, ya no estamos muertos, ya no hay sepulcro. El sepulcro es el lugar de la muerte. Nuestros muertos reposan, duermen. Por eso se llaman cementerios. Duermen porque van a despertar, porque hay un nuevo día, porque no permanecerán para siempre muertos. Es una alusión a que es temporal. La muerte sería en todo caso definitiva, pero dormir es temporal. Sabemos que el día siguiente despertaremos. Así también nuestros hermanos difuntos duermen, pero despertarán. Dormiremos, pero despertaremos. Y luego la lectura del Salmo, siempre se reza un salmo con esta tónica también, ¿verdad? Lamentación y súplica ante la angustia, Salmo 142. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados, mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Luego una lectura breve y también fíjense lo que dice la lectura, por ejemplo, de hoy. Sed sobrios, es de la primera de Pedro. Sed sobrios, estad despiertos. Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe. Si se fijan que meditar esta lectura en la noche tiene ese sentido de que podría ser el final, por lo tanto, estar despiertos, es decir, velad, que es lo que dice acá el Catecismo de la Iglesia. Estar continuamente en vela, porque el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe, es decir, no caer en la tentación, resistir. Después San Agustín va a decir también, ¿verdad?, que ese diablo que está como león rugiente buscando a quien devorar ha sido encadenado por Cristo, por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El diablo, sí, es un león rugiente buscando a quien devorar, pero encadenado. Y como está encadenado, dice, nadie puede ser atacado por él, como un perro rabioso, dice San Agustín, ¿verdad?, como un perro rabioso encadenado. Nadie puede ser mordido por él, a menos que se acerque, a menos de que decidamos caer en la tentación, en el pecado. Pero el diablo está vencido, está encadenado. ¿Quién es mordido por un perro encadenado?, dice San Agustín. Por un león rugiente que busca a quien devorar, pero encadenado. Pues solamente el que se acerca a él. Y luego fíjense el responsorio a las lecturas, que siempre es el mismo. Así es en la oración de las completas. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Es decir, las palabras de antes de morir. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Como Jesús, exhalando un fuerte grito, entregó el espíritu. Y luego el cántico evangélico, fíjense la antífona. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos.
para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Sí, para que descansemos en paz este día que termina, para amanecer mañana, y para velar con Cristo y descansar en paz el día de nuestra propia muerte. Y siempre se hace este cántico de Simeón, de Lucas, es el cántico evangélico. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Cuándo canta esto Simeón? Cuando por fin ve al Mesías y ya puede morir en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Es decir, ya puedo morir en paz. Ya estoy confiado en la misericordia de Dios, ya estoy en las manos de Dios. Ya puedo morir en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. De hecho, no sé por qué, pero ahora en Navidad hay un canto que va así, ¿no? Que es muy popular que lo cantan en Navidad, que es el cántico de Simeón. Pues porque cuando canta esto es cuando está Jesús recién nacido, ¿verdad? Entonces, con razón, ya entendí por qué es para Navidad. Nacimiento del niño Jesús. Digo, este es cuando presentan al niño Jesús en el templo, ¿verdad? Entonces, Simeón hace este cántico, con el cual ya puede morir en paz, porque sus ojos han visto al Salvador como Dios se lo había prometido, que no moriría sin ver al Mesías. Y entonces cuando lo ve, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Y es lo que rezamos todos los días en la noche, en la liturgia de las horas. Preparamos nuestra alma para el descanso del día y para la muerte, para el descanso de la muerte. Y luego la oración: ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día, por Cristo nuestro Señor. Y luego la bendición. ¿Cómo es la bendición? Este es el que les decía en el principio. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Y la antífona final: a la Santísima Virgen María. Y este es el esquema de la liturgia de las horas. Va a cambiar el himno. Bueno, hay como 2 o 3 opciones de himnos. No son tantos. Va a cambiar el salmo, según el día. Va a cambiar la oración. Pero lo demás es todo lo mismo. Esta es la oración. La estructura es la misma. Es la oración de la noche, de la liturgia de las horas. Y esto es liturgia. Cuando rezamos la liturgia de las horas, rezamos con la Iglesia. Es un acto salvífico de Cristo. Cristo se hace presente en la liturgia de las horas como un acto de salvación, un acto salvífico, como ir a los sacramentos, ¿verdad? Como los sacramentos. La liturgia son los sacramentos, acciones sacerdotales de Cristo, acciones salvíficas de Cristo, donde Cristo confiere su gracia salvífica, su salvación. Pues la liturgia de las horas también es liturgia. De hecho, la liturgia es solamente eso, los 7 sacramentos y la liturgia de las horas. Eso es liturgia. Para que no nos hagamos bolas, simplemente cuando digan ¿qué es la liturgia? Bueno, la liturgia son los 7 sacramentos y la liturgia de las horas. Otros les van a decir, según Sacrosanctum Concilium, que la liturgia es el ejercicio sacerdotal de Cristo. Pues sí, pero Cristo ejerce su supremo sacerdocio en los sacramentos y en la liturgia de las horas. Ahí es donde se ejerce el supremo sacerdocio de Cristo, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en la liturgia de las horas. Así es de que si ustedes no acostumbran rezar la liturgia de las horas, pues les invito a que se introduzcan en este rezo. Si no tienen el librito, no importa, busquen en internet la apostólica, por ejemplo, ahí viene la liturgia de las horas, o esta página del Instituto Diocesano de Teología, y ahí viene la liturgia de las horas. Aquí tenemos el oficio, laudes, vísperas y completas. No tienen que rezar todo, ¿verdad? Con que recen al menos 1 hora, por lo menos las completas, ¿verdad? Por lo menos con que recemos las completas para prepararnos todos los días a la muerte, pero a una muerte santa, una santa muerte. No como la santa muerte que ustedes y yo conocemos, ¿verdad? Esa ni es muerte ni es santa, ¿o cómo era? esa no. La verdadera santa muerte es esta: morir en la gracia de Dios. Por eso es importante aproximarnos a la liturgia de las horas
que es ejercicio sacerdotal de Cristo, aquí, en el examen de conciencia, pedimos perdón por nuestros pecados y nos preparamos para la muerte. Y así mereceremos entrar con Él en la boda. ¿En cuál boda? La boda del Cordero, es decir, el banquete escatológico cuando Cristo venga a desposarse con su iglesia. Él es el novio que se viene a desposar con su iglesia. Ya como dice el Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el novio dice, sí, vengo pronto. Y entonces termina el Apocalipsis diciendo, Maranatha, amén. Es decir, ven, Señor Jesús. Maranatha, que está en arameo. Mar significa Señor. Maranatha significa nosotros. El a nosotros. Entonces es Señor a nosotros. Es decir, Señor, ven a nosotros. Es lo que significa Maranatha. Señor, ven a nosotros. Y nosotros lo traducimos pues como ven, Señor Jesús. Maranatha, ven, Señor Jesús. Esa es la gran boda escatológica. El banquete de bodas es entre el novio, que es Cristo, y su novia, que es la iglesia. Muy bien, dice después, Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Y esto es muy importante, aunque no lo crean. Hay corrientes cristianas que dicen que Dios ha predestinado personas para ir al infierno. Pero Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. Más que un pecado mortal, es persistir en el pecado mortal, persistir en él, a no soltarlo hasta el final, hasta la muerte. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Segunda de Pedro. Como dice la plegaria eucarística 1 o canon romano. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Hasta aquí el tema del infierno. Vamos a ver a continuación qué nos dice el padre Prado Fuster, Enrique Prado, a ver qué nos dice del infierno en el fundamento bíblico de la teología católica. Dice, el infierno tiene diversos nombres y se puede entender como lugar y como estado. El infierno se designa con diversos nombres en la Sagrada Escritura, como el Sheol, indica la mansión de los muertos en general. Jacob decía, voy a bajar en duelo al Sheol, en donde donde está mi hijo. Si la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y bajan vivos al Sheol. ¿Va? Una cita de Números donde menciona el Sheol. El Sheol es el lugar de los muertos. Según la cosmovisión hebrea que vimos en las primeras clases, el Sheol está en lo profundo de la tierra y es ahí el lugar de la muerte, a donde habitan los muertos. Luego viene la Gehenna, significa en hebreo el valle de Hinnom, que es un precipicio al sur de Jerusalén en el que se arrojaban las inmundicias de la ciudad y los cadáveres devorados por los gusanos. Allí ardían fuegos perennes para consumir aquellos repugnantes despojos. Como dice Mateo, será reo de la Gehenna de fuego, mas te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo vaya a la Gehenna. En el catecismo nos había hablado al principio de la Gehenna. Jesús habla con frecuencia de la Gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse. La Gehenna de fuego en realidad, pues como dice aquí, es un valle, ¿verdad? Ge significa valle, huerto o monte, ¿verdad? Tiene esos significados en hebreo. Por ejemplo, el valle de los olivos o el huerto de los olivos es Getsemaní. El valle o el monte de Netzeret, Genetzeret, Geneseret. El valle de Hinnom es Gehinnom, Gehenna o Gehinnom, el valle de Hinnom, un precipicio al sur de Jerusalén donde se arrojaban cadáveres que eran devorados por los gusanos. Y ahí apestaba, era el lugar de la muerte. Pero además, no solo eso,
sino que allí en el valle de Hinnom había un culto también a un ídolo llamado Moloch, al que se le sacrificaban niños. O sea, era lo peor de lo peor, era el lugar de la muerte más espantoso, porque ahí se sacrificaban también a los niños en honor a Moloch, que puede traducirse también como rey, o señor, Melech, Moloch. Eso es también parte por lo cual terminó haciéndose una referencia al infierno con la palabra Gehenna, porque era un lugar de muerte, de sufrimiento, de maldad, ¿no? Por el sacrificio de los niños. Era un lugar horrible. Y por eso Jesús habla del infierno como una Gehenna, porque ellos sabían lo que significaba ese valle. Era un valle horrible. El infierno es designado con nombres que significan lugar, ¿verdad? Podemos encontrar el infierno como lugar, por ejemplo, fosa, lago, lugar de tormento, lugar inferior de la tierra, Gehenna de fuego, lugar de tormentos, infierno, abismo, camino de fuego, lago de fuego. Dice, aclaración, no se refiere a un lugar como parte de espacio que ocupa o puede ocupar la sustancia material. No se refiere a ese tipo de lugar, un lugar de espacio material, sino a ciertos receptáculos de los espíritus cuyas relaciones con los mismos están regidas por las leyes desconocidas, pero distintas de las que rigen la presencia de la sustancia material con el lugar que ocupa. Ahora también el infierno como estado, cuando se habla del infierno como muerte, muerte segunda, dice el Apocalipsis, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. También el infierno muchas veces se le dice así en la Sagrada Escritura, la segunda muerte. De hecho se hizo muy popular entre los primeros cristianos decir, el que nace una vez, muere dos veces, pero el que nace dos veces, muere una sola vez. Haciendo una alusión al bautismo, ¿verdad? Porque el bautismo es el nuevo nacimiento, y el que vuelve a nacer por el bautismo, el que vuelve a nacer por la misericordia de Dios, el que es hecho hijo de Dios por el bautismo, no experimentará la segunda muerte, no experimentará pues el infierno. Pero el que nace una sola vez, dice, morirá dos veces, decían algunos, ¿verdad? Antes, hablando de esta segunda muerte. O sea, la segunda muerte es la verdadera muerte. La verdadera muerte es vivir alejado de Dios por toda la eternidad. Es el infierno. Se le llama también ruina, tinieblas exteriores, suplicio eterno, fuego inextinguible o fuego que no se apaga, perdición, obscuridad de las tinieblas, condenación, corrupción y hasta Babilonia, ¿verdad? Con la palabra Babilonia también se designa el infierno. Y un segundo ángel, dice el Apocalipsis, le siguió diciendo, cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor. Gritó con voz potente diciendo, cayó la gran Babilonia. Muy bien, pues hasta aquí lo que alcanzamos a ver sobre el infierno.